Se da a conocer el escalofriante protocolo que activó Israel durante la operación militar de Hamás del 7 de octubre. Las sospechas eran cada vez más fuertes por los testimonios de sobrevivientes y las imágenes mostradas por el gobierno israelí, luego borradas. Sin embargo, un reciente testimonio corrobora estas sospechas y le pone nombre a la respuesta desesperada de Netanyahu que condujo al fallecimiento de civiles israelíes. El ejército de Israel muestra su lado más inhumano y queda a evidencia la desesperación con la que respondió. El golpe de Hamás dejó destruida la capacidad de reacción racional de las fuerzas de Netanyahu y la activación de este protocolo es la prueba fehaciente de esto. Aquí te contamos en qué consiste la operación Mas Hannibal que liquidó a sus propios ciudadanos. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. En los últimos días se viralizó una entrevista al piloto de la Fuerza Aérea Israelí, Nov Erez, donde reconoce que los altos mandos israelíes dieron la orden de que se activara el protocolo Mas Hannibal como respuesta al ataque de Hamás. Esto significaría que gran parte de las bajas civiles en el kibutz de Be'eri fueron obra directa de la acción militar israelí y no del ataque coordinado de Hamás, el cual, según los reportes emitidos, consistía en destruir objetivos militares y capturar rehenes. Pero, ¿en qué consiste este protocolo? El Mas Hannibal o Aníbal masivo, en su traducción al español, es una instrucción militar cuyo objetivo es aniquilar tanto a rehenes como a los secuestradores para evitar que sean usados como herramientas de negociación. Según el piloto entrevistado por el medio Haaretz, este protocolo había sido derogado entre 2008 y 2016, pero confiesa que él y sus compañeros han hecho uso del mismo en varias ocasiones durante los últimos 20 años. Lo que sucedió en Be'eri fue una masacre a Aníbal, dijo el piloto en referencia a la respuesta israelí durante el ataque de Hamás. Los helicópteros dispararon indiscriminadamente a todos los autos que salían de la zona de ataque sin verificar si había rehenes. Además, según Erez, la ausencia de fuerzas terrestres israelíes en ese momento descartaba cualquier posibilidad de coordinar el ataque por tierra y aire. Esto significa que los helicópteros dispararon a todo lo que se moviera. Las imágenes publicadas por las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF por su sigla en inglés, corroboran esta información. A pocos días de perpetrado el ataque de Hamás, publicaron un video de un helicóptero Apache disparando contra objetivos civiles. En ese momento, la narrativa del gobierno de Netanyahu era hacer pasar a esos civiles con militares de Hamás. Sin embargo, los internautas rápidamente empezaron a notar inconsistencias en esas imágenes y el propio gobierno israelí tuvo que ocultar el video. Desde entonces se sospecha que la actuación del ejército israelí contra los atacantes de Hamás fue completamente distinta a la versión oficial que brindó el gobierno sionista, lo cual se complementa con la batería de fake news que hizo circular. Recordemos que a las pocas horas de conocerse el asalto de Hamás, el gobierno de Netanyahu hizo circular la fake news de que los atacantes habían cercenado las cabezas de 40 niños y que habían ultrajado mujeres. Ambas versiones no fueron ratificadas ni por testigos ni por sobrevivientes liberados. El ejército israelí tampoco mostró ninguna evidencia, solo fotos aisladas, descontextualizadas de supuestas víctimas, entre ellas ningún niño. En el mismo sentido, varios supervivientes relataron que no solo fueron tratados bien por los combatientes de Hamás, sino que muchos de ellos fueron heridos o ultimados por las balas del ejército israelí. Especialmente aquellos que se encontraban en sus casas en el kibutz de Be'eri. Una testigo denunció que su marido fue ultimado por las fuerzas israelíes y otros sobrevivientes contaron que bombardearon sus casas para intentar acabar con ellos y con los atacantes. Estos testimonios se complementan perfectamente con las palabras del ex embajador israelí y ahora asesor clave de Netanyahu, Mark Regev, quien admitió que muchos de los cuerpos encontrados carbonizados fueron producto de las armas israelíes. El asesor Regev admitió esta situación al contar que Hamás no posee armas que causen este tipo de daño. Al menos unas 200 personas fueron encontradas en este estado.
El asesor israelí quiso hacerlos pasar por cuerpos de palestinos, pero ya había confesado sin querer. Esta versión se conoce ampliamente entre el círculo de medios y periodistas que trabajan seriamente sobre los acontecimientos del 7 de octubre. Sin embargo, los medios de comunicación hegemónicos guardan un silencio absoluto. En Estados Unidos como en el Reino Unido todavía prima la versión dada por el gobierno israelí, con historias fantasiosas y carentes de pruebas concretas, como las decapitaciones o las violaciones, con el fin de justificar las atrocidades de su socio en Oriente Medio. Estas versiones también se complementan con las recientes narrativas alrededor del ataque a infraestructuras hospitalarias en Gaza, especialmente el bombardeo, asedio y posterior asalto al hospital más grande, Al-Shifa. Dicho asalto fue una de las vergüenzas más grandes en la historia del ejército israelí. Entraron al hospital provocando incontables víctimas civiles, con la excusa de encontrar túneles y cuarteles de Hamás con rehenes, y no encontraron nada. Las burlas en internet ya son virales, y el militar israelí, Daniel Hagari, ya es un meme internacional. Varios internautas realizaron sus propias versiones imitando los videos fabricados por las fuerzas israelíes, llenas de inconsistencias y claramente manipuladas. Incluso los medios israelíes tuvieron que admitir que muchos de los túneles mostrados por las fuerzas de Netanyahu eran fabricaciones del propio ejército israelí, hechos durante la ocupación de Gaza antes de 2005. De igual manera, los objetos encontrados supuestamente en el hospital Al-Shifa van desde pertrechos de guerra hasta computadoras con información de supuestos rehenes, material que luego tuvo que ser borrado y editado por el propio gobierno. El nivel de improvisación y el desempeño desastroso de las fuerzas militares israelíes dejan más que claro que es muy probable que la versión de la activación del protocolo más Hannibal sea completamente cierta. Esta revelación de la siniestra instrucción militar de Israel contra sus propios ciudadanos termina por derribar para siempre la narrativa de Netanyahu. A su gobierno no le importan los rehenes ni sus ciudadanos, solo busca la destrucción del pueblo palestino y apoderarse de sus tierras a como dé lugar. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.